Hola a todos, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros en este panel sobre inteligencia artificial y agencia humana. Es el segundo panel que se celebra en el marco del MUTCOM 2021. Para hablar sobre este tema tan candente, ¿no?, y tan actual, tenemos dos grandes profesionales con nosotros. Rafael Pastor, que es director de la Escuela de Derecho y Trabajo Social de la Universidad Central de Chile y ministro suplente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. También tenemos con nosotros a Miklos Lukas, que es doctor en Management por la Universidad de Manchester, en el Reino Unido. Es profesor principal de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de San Martín de Porres en Lima, Perú. Y Miklos es también investigador asociado de la Matías Corvinus Collegium de Budapest, Hungría. Bueno, para empezar con este tema, quizá Rafael y Miklos les propongo, ¿no?, empezar desde el principio, ¿no?, con una pequeña introducción. Yo creo que sería interesante definir qué es inteligencia artificial, qué es ciencia ficción y qué es realidad en este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues les doy la palabra. Quizás si quieres empezar, Miklos, tú, y Rafael continuar, se pueden interrumpir, por supuesto. Bueno, Irache, muchísimas gracias por la presentación. Un placer estar aquí también con mi colega y amigo Rafael Pastor, y a la gente que nos ha invitado de Competition Policy International. Muchas gracias por esta invitación. La inteligencia artificial es una rama de la ciencia de la computación que mediante el uso de algoritmos, que son modelos estadísticos, lo que hace es procesar una enorme cantidad de datos, la famosa Big Data, para partir de esa data, vamos a decir, simular, replicar o incluso imitar también la inteligencia humana. Es la inteligencia humana simulada o replicada por máquinas. Y esto se hace mediante procesos de aprendizaje de la máquina, el famoso machine learning, ¿no?, donde esta data vamos a decir, incorporada a estos modelos algorítmicos, y a partir de esos modelos se establecen tendencias o patrones, y las máquinas pueden replicar, como dije, o simular inteligencia humana. ¿Qué aspectos? Principalmente lo que es referido a planificación, razonamiento, toma de decisiones, ¿no? Y aquí tendríamos diferentes tipos de inteligencia artificial. Para términos didácticos, tres grandes tipos. La primera, que sería la inteligencia artificial estrecha o narrow AI, Artificial Intelligence. Es una inteligencia orientada a metas específicas, donde se cumplen tareas específicas. En este estado nos encontramos ahora, ¿no? Algoritmos que pueden, por ejemplo, tomar decisiones en cuanto a recomendaciones, por ejemplo, de películas en Netflix, o por ejemplo, el escaneo de imágenes médicas para detectar algún tipo de cáncer. Son tareas muy específicas donde los algoritmos son muy precisos. Después podemos tener la inteligencia artificial general, que aquí ya entramos al campo de la ciencia ficción. Aquí no estamos todavía, que es una inteligencia artificial que en este caso no simula, sino que replica la inteligencia humana. En este caso, la máquina puede llevar a cabo tareas tan complejas como las podría llevar a cabo un humano. Pero en esta etapa no nos encontramos. Y finalmente hay una tercera inteligencia artificial, que es la superinteligencia artificial, y en este caso lo que plantea es una inteligencia que es muy superior a la humana. Y lo más importante es, en términos, vamos a decir, de ciencia ficción, es una inteligencia artificial que puede tomar conciencia de su propia existencia. Cogito ergo sum, ¿no? Este postulado cartesiano, ¿no? Entonces ya la máquina es consciente de su propia existencia. Nos encontramos solamente en la inteligencia artificial estrecha. Se han hecho grandes avances en ese campo, y bueno, se abren obviamente múltiples posibilidades, entre ellos el campo del derecho. Muchas gracias, Miklos. No sé si Rafael quieres añadir algo a esto. Claro, Iraxe. Bueno, también agradecer la oportunidad de estar acá con ustedes, con Miklos, mi amigo, y contigo, Iraxe. Mira, yo creo un poco agregar a lo que ya resumió de forma muy clara Miklos, ¿no? Cuando hablamos de eh, tecnología que puede de alguna forma replicar o tratar de emular la inteligencia, y específicamente la inteligencia humana, bueno, a mí se me viene a la memoria la noción del Homo economicus, ¿no? O sea,
la teoría económica asume que hay un agente que es racional y ese agente concurre, digamos, a los mercados, pero también concurre a otras transacciones y a otras relaciones sociales, ¿verdad? Y cuando concurre, ¿verdad?, toma decisiones y esas decisiones se transforman en conducta. Entonces, claro, cuando pensamos en inteligencia artificial, tenemos que también pensar de que esa inteligencia de alguna forma va a querer replicar lo que hace el ser humano, el agente, cuando va al mercado, ya sea de forma individual o como organización industrial. Entonces, a mí me parece interesante que todo este supuesto en el que se basa la teoría económica, de que los agentes son racionales y además con los descubrimientos que ha aportado la economía conductual, en el sentido de que pareciera que en ciertos contextos el ser humano no solamente no es racional, sino que es predeciblemente irracional. Entonces, esto abre una serie de preguntas respecto a, bueno, si no hemos llegado a entender nuestra propia inteligencia como seres humanos, ¿no es cierto? Si todavía estamos trabajando en base a ciertos supuestos que están siendo cuestionados, bueno, ¿qué le queda a la otra inteligencia que es artificial, parcial y que en teoría proviene de los comandos que nosotros le damos, ¿no? Entonces, yo creo que especialmente en un contexto como de la invitación que tenemos, ¿no?, en este MOOC, ¿no?, que estamos exponiendo de los estudiantes que están hablando del contexto de la libre competencia, me parece muy adecuado a la temática, ¿no? El tema de la agencia humana y cómo las personas toman decisiones y cómo este convidado, ¿no? No sé si es un convidado piedra o esta nueva tecnología viene a desordenar aún más el naipe, ¿no? Tal vez para bien en muchas cosas, también para mal en otros. Y ahí es donde tiene que entrar evidentemente el derecho, la teoría de la regulación, obviamente la ética, y también otros temas, ¿no? Pero eso yo quisiera aportar inicialmente. Si me permites, Irache, complementando un poco lo que había dicho Rafael, ese campo es el campo de behavioral economics o de economía del comportamiento. Por ejemplo, hay muchos elementos de psicología humana. Y yo también cuestiono, como lo ha hecho Rafael, esta idea del homo economicus, este ser hiperracional cuyas decisiones son todas tomadas en base a estos análisis de costo-beneficio. Entonces, por ejemplo, para los estudiantes, ¿no?, estudiar un poco las obras de Gary Becker o de Richard Thaler o de Daniel Kahneman, que han aportado mucho a este campo. Y también esta idea de bounded rationality de Herbert, ¿no?, de Herbert Simon, exactamente. Esta idea de que tenemos límites cognitivos que las máquinas no tienen. Ahí hay una diferencia fundamental. Los seres humanos tenemos límites cognitivos, nuestro cerebro puede procesar cierta cantidad de información, nuestros cerebros envejecen, se vuelven más lentos, podemos tener varios tipos de sesgos, que ya también lo vamos a poder hablar un poco más adelante, que se tratan de aplicar también a las máquinas, y creo que ahí hay un error grande en la conceptualización. Si es que partimos de la idea de que el ser humano es un ser racional, constantemente esta idea de homo económicos, creo que estamos cometiendo un error de partida en la forma como se diseña, implementa y supervisa la inteligencia artificial, porque equiparar al ser humano a la máquina no debería ser el caso, sino que las máquinas, la inteligencia artificial debería operar en compatibilidad con las limitaciones biológicas que tenemos, ¿no? Y ahí también hay otros elementos que ponen dificultades, ¿no?, porque los seres humanos sí tenemos un sistema de valores, tenemos una ética. Las máquinas, los algoritmos no tienen una ética, simplemente lo que hacen es aplastar o crunch, ¿no?, como se dice en inglés, un gran número de números, y en base a esa información toman decisiones. Así que son consideraciones que creo los estudiantes y la audiencia tienen que tener en cuenta. Sí, yo creo que también eso tiene que ver un poco, Miklos, lo que decías ahora, con el tema de la conciencia, ¿no? Hasta qué punto la inteligencia artificial va a tener conciencia. A mí eso me parece, pero es mi opinión personal, obvio, me parece ciencia ficción, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero es que literalmente sería como que van a venir extraterrestres. Es Sí. literalmente la llegada de extraterrestres. Es algo que no sabes manejar, no tienes cómo manejar. Da un poco miedo, la verdad. No, claro. Muy bien, muchas gracias. No sé si Rafael quieres añadir algo.
No, claro, aparte esa imagen dantesca de el momento de la humanidad cuando uno pierde control sobre sobre lo que ha diseñado, ¿no? Entonces el tema cuando el robot tiene autoconciencia y te comienza a disparar, ¿no? O sea, es el escenario peor, ¿no? Entonces, claro, eso lo vemos distante, ¿no? Pero tenemos claro que la ley de Moore se ha confirmado esto de que cada 18 meses la capacidad de velocidad de los computadores y la memoria se duplica. Tal vez ese ritmo ha aumentado aún más, no lo sé. Entonces, lo que nos indica, por lo menos el desarrollo tecnológico, es que al parecer el derrotero es más o menos claro, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues por esta pequeña introducción, muy interesante. Vamos a hablar, quizá me gustaría enfocar la discusión ahora sobre quizá hablar sobre los aspectos positivos de la inteligencia artificial, pero también hablando un poco, ¿no?, de cuáles son las encrucijadas, ¿no?, que nos plantea la inteligencia artificial desde el punto de vista ético y político, ¿no? Vamos a movernos un poco de la zona de confort en la que nos encontramos más a gusto, quizá Rafael y yo, que es el tema del derecho a la competencia, para ver un poco más allá, ¿no? Porque no todo es derecho a la competencia y creo que esto también es importante, ¿no?, tenerlo en cuenta. Entonces, quizá, Miklos, nos podías hablar un poco, ¿no?, de cuáles son bueno, primero los aspectos positivos y luego cuáles son las encrucijadas, ¿no?, desde el punto de vista ético, político. Y también me gustaría si pudiesen plantear quizá soluciones, ¿no?, que hayan podido pensar a todos estos temas más éticos, políticos, filosóficos, quizá, ¿no? Claro, bueno, cualquier cosa me echan la culpa a mí nomás, yo no soy abogado, así que yo soy... Mira, la inteligencia artificial, como cualquier tecnología, tiene cosas muy positivas, pero también puede tener aspectos muy, muy oscuros negativos. Y la primera crítica que yo hago con respecto a lo que está sucediendo hoy con las tecnologías convergentes en general, ¿no? Biotecnología, la famosa técnica CRISPR, nanotecnología, blockchain, robótica, es que ofrecen muchas posibilidades muy, 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 muy buenas, maravillosas para el ser humano, pero están acompañadas de un tecno-optimismo que yo encuentro peligroso, porque estas tecnologías también en malas manos o con malos propósitos pueden causar muchísimo daño, un daño tal que incluso podría afectarnos a nosotros como especie y que podría afectar incluso nuestras libertades, nuestra privacidad, todos los derechos que nosotros asumíamos como fundamentales. Entonces, por ejemplo, cosas positivas que tiene la inteligencia artificial: tareas analíticas donde se disminuye o se reduce incluso a 0,00001% el error humano. Entonces, en tareas donde los seres humanos toman decisiones de las cuales las vidas de otros seres humanos penden, creo que ahí entra muy bien la inteligencia artificial. Por ejemplo, el escaneo de imágenes para detectar cáncer, ¿no? Sarcomas, este tipo. La Universidad de Stanford creo que desarrolló una serie de algoritmos para este escaneo de estas imágenes de cáncer de piel, y aumentaron significativamente entre un 6 y un 8% la detección en etapa madura, y con mucho mayor porcentaje la detección temprana, porque estos cánceres hay que tratarlos de manera temprana. Eso yo encuentro que es una aplicación maravillosa. Es una aplicación donde la tecnología está al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de la tecnología. Puedes tener, por ejemplo, lo que es reducción de merma en stock, todo lo que es la industria de los alimentos, los inventarios, ¿no? Los almacenes, los depósitos de comida, para no perder tanta comida. Entonces, puedes ir en base a la oferta y a la demanda, determinar cuáles son las ventas, por ejemplo, mensuales de piñas, de plátanos, de carne. Entonces, no vas a tener sobreestoqueados los almacenes, y ahí la inteligencia artificial, los algoritmos te pueden determinar patrones y tendencias. Quizás no te reduzcan a cero la cuestión, pero sí te pueden reducir significativamente la merma. Ahí encuentro una aplicación maravillosa. Entonces, por ejemplo, vigilancia para delincuencia. Esto también sería muy bien, pero aquí entramos, y aprovecho entonces, que puedes vigilar de manera más precisa a través de reconocimiento facial, procesamiento del lenguaje natural, que son ramas de la inteligencia artificial, un sistema de seguridad, pero ese sistema de seguridad también podría ser utilizado para escanear o supervisar o vigilar a personas que puedan ser políticamente incómodas, por ejemplo, que no hayan cometido ningún delito, pero
el caso de China, ¿no? Ya China ya tiene un sistema funcional en base a inteligencia artificial, reconocimiento facial. China es un líder mundial en esta rama. Y ellos tienen un sistema de crédito social y económico que funciona desde 2019, desde 2020 oficialmente, perdón, pero ya ha tenido varios años de piloto, y ahí te encuentras ciertos problemas, ¿no? El seguimiento que se puede hacer específico a ciertas personas. Puedo también, y creo que, y con esto ya le paso la posta a Rafael, perdón, el problema fundamental, creo que es el problema filosófico fundamental, que llama también al título de esta presentación, que es si las máquinas pueden tomar decisiones o pueden replicar la inteligencia humana, ¿hasta qué punto puede desarrollarse esta tecnología en que la toma de decisiones de los seres humanos sea gradualmente tercerizada a un punto que ya sea peligroso a los algoritmos, donde los seres humanos dejen de tomar decisiones y esas decisiones vayan a ser tomadas por los algoritmos? Aquí tienes un problema, por ejemplo, de privacidad, tienes un problema de libertad muy, muy profundo. Y después ya podríamos incluso discutir en términos teóricos qué efectos podría tener esto sobre el concepto de libre mercado. Pero le cedo la palabra a Rafael para no monopolizar la conversación. Gracias. Claro. Bueno, mira, si lo analizamos aplicando microeconomía clásica, ¿no? al fenómeno de la inteligencia artificial, primero es una realidad que es tan radical porque afecta a todos los sectores, ¿no? O sea, se intromete en todas las relaciones, lo cual tiene una densidad que viene novedoso, por decirlo de una forma, y además que es una tecnología que genera externalidades, ¿no? Y genera externalidades negativas, pero también positivas, un poco lo que nos preguntaban, ¿no? Entonces, claro, el tema es, por ejemplo, desde un punto de vista regulatorio, lo complejo que es abordar esto, ¿no? Porque, claro, por un lado, tú quieres como, por ejemplo, como Estado, ¿no es cierto?, como comunidad política, tú quieres, en definitiva, que los mercados provean un nivel óptimo de inteligencia artificial, es decir, aquel nivel que genera la externalidad positiva, que obviamente, como tiene un costo privado que es superior al costo que asume la comunidad, en definitiva, si no hay una intervención estatal a través de, por ejemplo, de un aporte, por ejemplo, un subsidio a la oferta, o si no hay, por ejemplo, incentivos al tema de la coordinación, ¿no? O por ejemplo políticas como propiedad intelectual o industrial, promoción de la innovación, nunca va a haber una cantidad óptima de inteligencia artificial de forma pareja, digamos, en el mundo, ¿no? Y a su vez, evidentemente que si promueves demasiado eso, pierdes el equilibrio y puede ser que generes la externalidad negativa, que es, por ejemplo, en definitiva, que esta tecnología genera, por ejemplo, desempleo. Por ejemplo, va a destruir una serie de fuentes laborales que ya estamos viendo, ¿no? Y eso a los estados le genera un gran desafío. Es decir, van a haber un grupo de personas que son en general las menos capacitadas y de ingresos más bajos, que se van a ver expuestos a esta tecnología y que si no los capacitamos, si no los reinventamos, derechamente van a quedar en la obsolescencia. Y eso no es un número menor de personas. Entonces, acá hay un desafío grande para los estados, que creo que no es menor. Entonces, de hecho, hay estudios de economistas que recomiendan que a los robots, a la generación de robots o inteligencia artificial, habría que ponerles impuestos pibonianos para que las empresas que promueven este tipo de tecnología efectivamente internalicen, ¿cierto?, el costo social, la externalidad negativa que están generando, y que esos recursos que se obtengan fueran justamente destinados a paliar las externalidades negativas, a generar capacitación adecuada, ¿no es cierto? Se habla mucho esto de las transferencias, ¿no? El ingreso universal, ¿no? Que algunos países están hablando de establecer un ingreso mínimo universal. Algunos hablan para todo el mundo, otros para que sea focalizado, etc. Yo creo que por ahí podemos iniciar. Ahora, como dijo Víctor, hay muchos efectos positivos, y para el mismo derecho a la competencia,
evidentemente por el lado, dependiendo de qué lado del mercado estás. Si estás en el lado, por ejemplo, de la autoridad de regulación, yo creo que se podría ver que la inteligencia artificial como mecanismo puede ser algo muy positivo, ¿no? Por ejemplo, a las agencias fiscalizadoras, la inteligencia artificial evidentemente puede permitir, por ejemplo, uno va a permitir acceder a mayor data, a poder analizar esa data de forma más rápida y de forma más precisa, ¿no es cierto? Desagregarla, eso es muy relevante. Por ejemplo, en materia de operaciones de concentración, el rol que puede tener la inteligencia artificial es muy grande. Ahora, para eso hay que invertir en capacidad y hay que tener a las personas adecuadas en las agencias, ¿no? Sabemos que el desarrollo de las agencias, especialmente en Latinoamérica, no es homogénea. También genera un desafío importante. O sea, ya no tenemos que pensar solamente en tener economistas y abogados en las agencias reguladoras, sino también a ingenieros o expertos en inteligencia artificial. Entonces ahí se arma una oportunidad nuevamente para tener carreras en data mining, machine learning, etcétera. Y así no lo veo yo, ¿no? Ahora, no quiero monopolizar la palabra, podemos entrar a ver los efectos negativos también de la inteligencia artificial como un mecanismo justamente para facilitar ciertas conductas que la política, digamos, la libre competencia busca evitar, ¿no? Es decir, que, mejor dicho, prohíbe, ¿no? Si me permites, Irache, complementar un poco lo que habló Rafael, las externalidades negativas en el campo del empleo. Eso es para la gente que recién se expone a este tema, es un área que yo recomiendo se estudie mucho, porque este es uno de los grandes problemas que plantea la inteligencia artificial, los grandes desafíos, la cantidad de empleos que van a ser perdidos. De hecho, se publica un paper muy, muy famoso en 2013 por Fry y Osborne de la Universidad de Oxford, donde ellos estimaban que aproximadamente un 49% de los empleos en los Estados Unidos iban a ser perdidos en manos de la inteligencia artificial en los siguientes 15, 20 años. Y iban desde tareas, vamos a decir, desde los contadores que paradójicamente tenían los días contados, ¿no? Incluyendo incluso, vamos a hablar, meseros de restaurantes. Hay restaurantes en China que hoy operan sin cocineros, sin meseros, sino que todo está automatizado, robotizado. Entonces, ahí es un problema grande. ¿Qué cantidad de personas van a ser despojadas de sus empleos y no van a poder reincorporarse al mercado laboral por la falta de capacitación y por la velocidad también con la que se llevan a cambio los cambios tecnológicos? Estas personas no van a poder incorporarse al mercado laboral. Y ahí hablamos, por ejemplo, del problema de renta básica universal, hasta qué punto es positiva, ¿no? Ya en los Estados Unidos, solamente en el sector de camiones, ya están operando en California proyectos piloto de camiones que son manejados, o sea, automóviles autónomos. La industria de camiones, empleos directos e indirectos, 700.000 personas en peligro. Entonces sí es un problema serio. ¿Qué va a pasar con los países en vía de desarrollo que no tienen grandes capacidades desarrolladas? Tareas que van a ser robotizadas. Ese es un gran desafío ético. Y aquí entramos también a otro tema, simplemente lo centro para ¿no? más adelante, el poder o la simetría de poder enorme, esa brecha de poder que se está ampliando, no solamente entre los desempleados, ¿no? Entre los empleados, los pequeñitos o los emprendedores chiquitos y las grandes empresas, sino entre los emprendedores, las medianas empresas, grandes empresas y las empresas gigantescas o transnacionales, por ejemplo, las Big Tech, que son las que desarrollan esta tecnología, porque no es una tecnología que sea desarrollada por todo el mundo. Hay una alta intensidad de tecnología, alta intensidad de conocimiento. Son tareas muy, muy específicas y no todos pueden desarrollarlas porque son muy costosas. Entonces aquí entramos al tema de AI ownership, ¿no? O de propiedad de la inteligencia artificial. Y la brecha que ya se está generando, por ejemplo, entre grandes empresas tecnológicas y estados nacionales. Esto también abre el campo para la discusión de lo que es regulación, ¿no? Distribución de rentas, etcétera. Claro, solo agregar muy brevemente, esto ya se está estudiando. Hay una profesora que se ganó un fondo en la Universidad de Utrecht, Gerbrandy, que está estudiando justamente con un fondo grande el problema que en inglés se llama modern bigness, ¿no? El problema no sé cómo traducirlo directamente como de la enormidad, ¿no? El problema de este problema moderno de la enormidad, de estas conglomerados, ¿verdad? Que son demasiado grandes y que comienzan a concentrar poder a través de integraciones verticales, horizontales, y que expanden sus redes
mucho más allá de los mercados a los cuales están vinculados con. Entonces, claro, ahí comienza esta gran desconfianza, ¿no? En que, por ejemplo, la política de competencia, como la entendemos ahora, sea capaz realmente de lograr de forma, bien digo, a través de la regulación de baja intensidad, generalmente, lograr, digamos, mitigar los efectos que generan estas concentraciones, ¿no? Entonces, por un lado tenemos concentración de estas empresas, especialmente en mercados en economías digitales, ¿no? Y a su vez tenemos el tema de en que en general, y esto evidentemente desde el punto de vista de la política de la libre competencia, desconfiamos de lo que implica poder de mercado, concentración. Y si eso lo llevamos también a otros ámbitos, es decir, que los que concentran ese tipo de poder en los mercados lo pueden extralimitar a otras esferas como el poder político, evidentemente se vuelve complejo. Además, si entendemos que estamos viviendo en una sociedad de plataformas, ¿no? En una sociedad de mercados, digamos, de múltiples lados, ¿no? Donde justamente este tipo de grupos cobran y cobran cada vez más relevancia. El tema es bien complejo. Y cortito, y ahora sí prometo que va a ser muy cortito también, complementando también para la gente que nos está escuchando, si tienen interés en estudiar las dimensiones políticas de estos aspectos. Ahí hay ¿no? Recomiendo leer a Douglas North, ¿no? El concepto de órdenes de acceso abierto y órdenes de acceso limitado, pero en este caso reemplazar la unidad de análisis de North, que es los estados nacionales, por ejemplo, con las Big Tech, ¿no? Y el trabajo que han hecho, que ha tenido Acemoglu y Robinson también, ¿no? Esto de political y o sea, instituciones políticas y económicas incluyentes y excluyentes. Estos círculos viciosos que se forman entre poder económico y ese poder económico que permite comprar literalmente poder político. Hoy lo podríamos ver, por ejemplo, a través de la filantropía, ¿no? Que es una rama, ¿no? Que no se ha estudiado mucho, pero a través de la filantropía también se podría ver ese aspecto, ¿no? Como a través de motivaciones altruistas, aparentemente, la compra literal de poder político. Entonces, son cuestionamientos legítimos que tendría que hacerse la población, ¿no? De hasta qué punto hay accountability o rendición de cuentas de parte de estados nacionales versus, por ejemplo, gigantes tecnológicos. ¿Qué disposición tendrían los gigantes tecnológicos en los Estados Unidos, en China, porque China también, Alibaba, Tencent, Baidu, desarrollan estas tecnologías? En el caso de China, el sistema es muy claro. El Partido Comunista Chino controla estas grandes empresas tecnológicas. Pero en Occidente la cosa no está tan clara. Hasta cierto punto no dice qué poder tiene el gobierno federal y qué poder tiene, por ejemplo, Big Tech. Entonces, son discusiones que yo creo que merecen un espacio y para beneficio no solamente de las grandes empresas, sino también especialmente para los consumidores o la gente de a pie, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Miklos y Rafael, sobre estos temas, ¿no? Menos concentrados o menos centrados en el tema de derecho a la competencia, ¿no? Son temas más éticos, políticos, etc. Yo creo que hoy en día también hay una tendencia, ¿no? A pedir a las autoridades de competencia, ¿no? De resolver este tipo de problemas también. Y me gustaría saber hasta qué punto las agencias de competencia pueden resolver ciertos temas, ¿no? A través de los instrumentos que tienen, como el control de concentraciones o el abuso de posición de dominio, o también el poder que tienen las autoridades, ¿no? de sancionar conductas colusorias, sobre todo, bueno, tú comentabas, Rafael, ¿no? Que la inteligencia artificial, estos logaritmos pueden también llegar al final también establecer, ¿no? Este tipo de acuerdos colusorios entre diferentes empresas, ¿no? Y cómo la autoridad de competencia podría sancionar, ¿no? o investigar este tipo de temas, ¿no? Entonces, yo quería saber o sea, cuánto podemos pedir a las autoridades de competencia, ¿no? Para resolver estos temas de los que estábamos hablando, y qué cosas no entrarían dentro de la esfera de la autoridad de competencia. En el caso que no entren,
¿qué se podría hacer? ¿Cuáles serían las soluciones, ¿no? Claro. Bueno, tremenda pregunta. A ver, partamos por lo básico. Primero, algo que uno tiende a olvidarse, ¿no? Pero especialmente cuando uno está en este rubro, en un ámbito jurisdiccional, ¿no? Porque dice, bueno, ¿cuál es el mandato legal cuando un tribunal, en el caso de Chile tenemos un sistema como híbrido en el cual tenemos un tribunal que actúa jurisdiccionalmente, ¿verdad? Y tú dices, bueno, ¿cuál es el bien jurídico que debe promover, en definitiva, el tribunal? Bueno, uno podría decir, evidentemente, la justicia, ¿no? Pero después de que no comulga siempre bien con esta noción de eficiencia, porque cuando hablamos de eficiencia, en términos de por ejemplo, eficiencia Pareto, una distribución de Pareto óptimo obviamente no implica equidad, implica eficiencia. Entonces, ahí viene la primera tensión, pero podríamos decir que, claro, el objeto jurídico es la libre competencia, promover la libre competencia, que es algo posible, versus un imposible como sería tratar de obligar de que existieran en la realidad mercados perfectos cuando sabemos que no existen, ¿no? Los mercados perfectos. Entonces, tenemos que aproximarnos a esa realidad. Y en ese sentido, claro, yo diría que tenemos que preguntarnos si el sistema de libre competencia está mandatado a promover efectivamente mercados que maximicen el excedente, digamos, el excedente de los consumidores y de los vendedores, que maximice el bienestar, ¿verdad? Y que lo hace en general, evidentemente, a través de una normativa, de una regulación de baja intensidad, en el sentido que se establece una serie de actividades que se consideran prohibidas, ¿verdad? Y muchas veces las definiciones la conducta que está prohibida, ¿verdad? Tipificada, es con un tipo abierto, ¿no? Es decir, en el cual no se crea un listado taxativo. Bueno, en ese sentido, la libre competencia nos da una cierta flexibilidad, ¿no? Es una normativa que permite cierto juego, porque, claro, no hay una lista cerrada de conductas. Pero, a su vez, evidentemente, no considero que la inteligencia artificial genera tantos efectos que a ratos estamos exigiéndolo demasiado al derecho a la libre competencia por algunos temas que realmente creo que no tienen ni los medios ni tampoco se encuadran dentro de este llamado, ¿no? De alguna forma, hemos vuelto a los orígenes un poco de desde dónde proviene la libre competencia. La libre competencia surge como esto del antitrust, que es justamente anti-grupos que se juntan, ¿verdad? Y que se transforman en estas cuestiones, estas organizaciones o estos grupos enormes. Y lo que se buscaba era básicamente todo lo que tuviera un tufillo de monopolio o de posición de dominio, romperlo. Cuando sabemos que muchas veces cuando uno rompe esos monopolios afectas a los consumidores también. No todo monopolio implica digamos, posición dominante implica efectos anticompetitivos. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Estamos a ratos pidiéndole demasiado al derecho de la competencia, ¿no? Especialmente en estas economías, en estos mercados, digamos, digitales, donde muchas veces, bueno, ahí nos cuesta entrar a ratos porque no tenemos estructuras previamente definidas que sirven para iluminar un poco el camino, y a ratos tampoco contamos con precios claros. Entonces, es muy desafiante, por ejemplo, establecer la definición de un mercado relevante en alguna de estas economías digitales. Entonces, ya partimos con estos problemas, ¿no? Evidentemente se está avanzando mucho eso. Además, si a eso le agregamos todo el tema de que muchos de los mercados digitales, el precio básicamente es tus datos personales, y ahí surge otro tema muy apasionante, es que, y esto lo mostraba muy bien hablando de externalidades negativas, este documental en Netflix que se llama como Social Dilemma, ¿no?
en el cual muestran que los seres humanos hemos pasado de ser sujeto de derecho a también ser objeto de derecho. Es decir, nuestra personalidad, no sé, nuestros datos, nuestro rostro, nuestra biometría, nuestros patrones de conducta, ¿no es cierto? Cómo nos relacionamos con el mundo está siendo utilizada por la inteligencia artificial para después ser mercantilizado y para, por ejemplo, generar estrategias de precio, ¿cierto? Hacer profiling, y obviamente las empresas están utilizando estas herramientas para concurrir al mercado y también, bueno, llevar a cabo actividades que pueden estar en el borde o derechamente pueden ser conductas consideradas atentatorias a la libre competencia, ¿no? Bueno, lo adelantaba antes, está el tema de la colusión, el tema, por ejemplo, que una de las ventajas que da la inteligencia artificial es que te va a permitir, por ejemplo, monitorear, ¿cierto? Te va a permitir recomendar y fijar precios de forma mucho más clara, y eso también permite en ciertas estructuras de mercado, como más bien las oligopólicas, ¿no? Que generan un incentivo para que haya, por ejemplo, colusión tácita, ¿no? Porque si tenemos la posibilidad de conocer la estrategia, si antes en una estructura oligopólica cualquier cambio que hacía un competidor generaba una reacción equivalente del otro, imagínense ahora. Ahora, se puede mirar también esto del lado no necesariamente negativo. Hay estudios también que indican que la inteligencia artificial podría también evitar justamente los efectos negativos de una colusión tácita. Sí, yo puedo complementar lo que ha dicho Rafael, no desde el campo de la competencia, o sea, del derecho a la competencia, porque no es el campo de estudio mío, pero sí de los grandes desafíos éticos que plantea la inteligencia artificial, que ya Rafael ha mencionado algunos aspectos, pero como para darle un poco de estructura, ¿no? Son tres grandes campos, yo diría. El primero es la privacidad, el segundo viene a ser la replicabilidad o explicabilidad, que se refiere al punto en el cual los seres humanos pueden hacer sentido o pueden investigar cómo las máquinas y los algoritmos han tomado decisiones, cómo han llegado a la toma de decisiones. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando las máquinas cometen errores, ¿no? Entonces, ¿a quién se le asigna la culpa? Y finalmente también un aspecto básico ahorita en esto es, en ética, es el sesgo, el bias algorítmico, ¿no? El sesgo algorítmico. Curiosamente, en la academia, en los estudios académicos de estos campos de la ética de la inteligencia artificial, se omite un campo que para mí es quizás el más importante, que es la autonomía del ser humano. Y va a lo que hablaba, ¿no? Al mencionar al principio, hasta qué punto se puede tercerizar la toma de decisiones de seres humanos a máquinas. Entonces, la autonomía es un faltante muy serio ahí en la discusión ética. Entonces, en cuanto a privacidad, y esto obviamente da a entender, cuando decía Rafael que el derecho de la competencia no se le puede exigir regular todo, es que es absolutamente cierto, porque de hecho yo diría que la posición es muy pequeñita dentro del gran contexto de cosas, porque no solamente se limita a cuestiones transaccionales, no solamente se limita a fijación de precios, a cuestiones de calidad, a cuestiones de innovación, tiene que ver con derechos fundamentales, la privacidad, ¿no? La recolección de data, el famoso profiling que había mencionado Rafael, el seguimiento, la predicción, esto es muy importante, la predicción de comportamientos. Hay algoritmos que ya pueden predecir con un gran porcentaje de precisión, hasta 90-95%, qué decisiones van a tomar las personas en determinadas circunstancias. Facebook ya ha hecho experimentos en este sentido. Recomiendo leer el libro de Shoshana Zuboff, ¿no? Surveillance Capitalism o Capitalismo de Vigilancia, donde ella explica esto con mucho detalle. Entonces tienes ese problema donde los algoritmos pueden adelantarse a tu comportamiento. Entonces aquí ya no sería solamente, aquí ya no estarías hablando incluso ni siquiera de libre mercado, porque si los algoritmos pueden condicionar tu toma de decisiones, ya tu decisión no es tan libre, es una decisión condicionada. Cuando estás hablando, por ejemplo, de replicabilidad, explicabilidad, ¿quién asume responsabilidad, por ejemplo, por daños colaterales? Las empresas, las personas, los algoritmos. Entonces ahí creo que hay un campo muy, muy importante que trasciende largamente ¿no? el campo del derecho a la competencia, que es mucho, mucho más amplio.
Sí, pero también muy importante, ¿no? El tema de la imputabilidad, yo creo que es importantísimo, bueno, en todos los campos de derecho, ¿no? Pero bueno, el derecho a la competencia también juega un papel importante, ¿no? Al final tienes que saber quién está detrás, ¿no? De un acuerdo colusorio, por ejemplo, y si tienes inteligencia artificial, pues la tarea puede ser ardua, ¿no? En saber a quién imputar la conducta anticompetitiva. Rafael, no sé si tienes algo que aportar sobre este tema, yo creo que sí. No, claro. Además que si metes en la juguera, mira, tienes inteligencia artificial, más blockchain, más computación cuántica, más 5G, bueno, ahí tienes un contexto que en el fondo te adelanta lo que dice un poco Miklos, ¿no? Es decir, esta espontaneidad del mercado de lo que nos hablaba Hayek, ¿no? La espontaneidad, la mano invisible, que es tan liberadora porque es tan descentralizada, ¿no? Es decir, cuando hay numerosos compradores y vendedores, cuando no hay costos transaccionales, cuando hay información perfecta, ¿no? Cuando no hay barreras de entrada o salida y la gente concurre libremente, bueno, es el mercado el que te dice al final cuál va a ser el precio y ahí es donde todos maximizan, ¿no? El bienestar. Pero con esto, si alguien concurre al mercado y tiene la capacidad de predecir lo que va a hacer el otro, bueno, esa espontaneidad se seca, ¿no? Entonces, claro, eso es una pregunta bien aterradora, ¿no? Y si No me permite, sé... Rafael, si Sí, me dale. permites, complementando esta idea del libre mercado, porque va la idea esta de orden espontáneo de Hayek. Para esta idea de libre mercado hay dos condiciones fundamentales, información y conocimiento, dos variables determinantes, que son información y conocimiento. Información, es decir, lo que denunciaba Hayek, lo que intuitivamente también mencionó Smith cuando hablaba de la mano invisible, esta idea de que los mercados operan, ¿no?, mediante oferta y demanda y espontáneamente van determinando el precio. ¿Y por qué las economías de planificación central fallaban? ¿Por qué el sistema comunista siempre fracasa? Porque no puede controlar el enorme volumen de información que se genera. Tendrías que tener información sobre qué se compra, qué se vende, dónde, cuándo, quiénes, a qué hora, absolutamente todas las variables en tiempo real, esa información. Número uno, y eso no se puede, bueno, en ese momento no se podía. Y el segundo era el conocimiento que tú necesitabas. Vamos a decir, asumes que ya tengo toda la información, puedo recolectar toda la información en tiempo real, perfecto. El conocimiento que tiene que tener el ser humano, y aquí viene la idea de Herbert Simon, ¿no? El bounded rationality. Los seres humanos podemos procesar determinada cantidad de información. Esa cantidad de información sobrepasaría cualquier conjunto de seres humanos, aun si sea el plan más, ¿no?, el equipo más perfecto de mentes. Pero con la inteligencia artificial tú teóricamente rompes con estos supuestos, porque sí puedes recolectar la información en tiempo real de todo, de cuándo, de quiénes, etcétera, con una precisión de relojero. China ya lo está haciendo. Y en segundo lugar, sí tienes ya el conocimiento a través, por ejemplo, de inteligencia artificial estrecha para ciertas tareas, y teóricamente podrías pensar de una inteligencia artificial ni siquiera súper, sino general, que podría tener el conocimiento suficiente para hacer sentido de esa información. Si la inteligencia artificial lograse controlar la variable de información y la variable de conocimiento, la idea del libre mercado desaparece por completo. ¿A qué voy con esto? Para hacerlo sencillo. Que los algoritmos podrían acabar con nuestra libertad de ir a un supermercado a comprar lo que queremos, porque finalmente los algoritmos de manera perfecta y sin error podrían determinar nuestra carga calórica semanal, porque tienen toda nuestra información, y nos mandan simplemente con un dron la papilla de la semana con la cantidad de calorías que necesitamos para vivir. Es un escenario hipotético y de ciencia ficción, pero no deja de ser importante considerarlo porque sí podría darse este escenario. Es una hipótesis, una posibilidad que hay que considerar. Lo que hay que considerar aquí en el fondo es hasta qué punto permitimos que los algoritmos tomen decisiones por nosotros y qué clase de decisiones van a tomar por nosotros. Eso creo que es importante. Claro, ¿no? Y los efectos que ya están generando, o sea, como nos estamos volviéndonos adictos a la tecnología, ya por ejemplo, hemos perdido toda capacidad, por ejemplo, de usar un mapa, dependemos en exceso, si sales de la casa sin el celular eres un inútil. Entonces, eso también es bien, la dependencia que genera la tecnología no es menor, ¿no? O sea, es algo que hay que tener presente. Ahora, ojo que también podemos, viendo el vaso más vacío, no tan negativo, decir que, por ejemplo,
con los descubrimientos que nos ha entregado la economía conductual, el behavioral economics, también podríamos utilizar la tecnología para establecer los nudges, ¿no? Los empujones adecuados para que, en definitiva, la inteligencia artificial nos sirva en sus distintas variables, justamente para poder, como podemos predecir, en definitiva, cuál va a ser las decisiones, las malas decisiones que van a tomar las personas de forma individual o de forma agregada, ¿no? Podemos también diseñar intervenciones mucho más inteligentes que permitan un retorno social elevado a un costo mucho más bajo, ¿no? Entonces, creo que también existe esa posibilidad, como bien, obviamente, bien lo decíamos al comienzo, lo importante, el problema no es la tecnología. El problema de la tecnología más bien neutra, ¿no? La tecnología es como una pistola, por ejemplo, una pistola no es en sí misma mala o buena, sino es cómo la usas. Y en ese sentido yo creo que la inteligencia artificial, y ojalá si se logra regular adecuadamente y generemos una cultura alrededor de la inteligencia artificial equilibrada, ¿no? Que pone al ser humano en el centro, bueno, podemos lograr un desarrollo de la tecnología que genere más externalidades positivas que negativas. Y en eso todos los campos tienen que colaborar. O sea, ahí el mandato no solamente es para la libre competencia, el mandato es para también, por ejemplo, para la inteligencia, por ejemplo, para la propiedad intelectual, que tiene un decir acá, que es un campo muy cercano. Está todo el tema de la protección a los derechos del consumidor, ¿no? Que es otro tema. Imagínense los temas de competencia desleal, y no me estoy refiriendo a la competencia desleal con posición dominante, sino a la competencia desleal en sí misma. ¿Cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para justamente recurrir a ella como mecanismo ilegítimo para desviar clientela ajena, ¿no? Hay mucho, para la enseñanza del derecho, ¿para qué les digo? O sea, eso ya es un tema también. Yo creo que todas las mallas de derecho, en general, los planes de estudio, van a tener que comenzar a pensar, bueno, ¿qué tenemos que incorporar para preparar a los futuros abogados que van a entrar, por ejemplo, en las agencias reguladoras, que van a estar en los modelos de cumplimiento de compliance de las empresas, que tienen que entender la tecnología, tienen que saber, por ejemplo, de gestión de procesos, etcétera, ¿no? Hay toda una temática muy interesante por ese lado. Muy bien, muchas gracias. Yo quería hacerles una pregunta, ¿no? En relación a esto último que ha dicho Miklos, ¿no? La capacidad, la inteligencia artificial de agarrar datos de todas partes, ¿no? Y poder predecir ciertas cosas o poder adelantarse, ¿no? Y cuando comentaba esto he pensado un poco en la discriminación de precios, ¿no? Que tiene que ver más con el campo de derecho a la competencia. Y hasta qué punto, yo creo, ¿no? Que hoy en día con los logaritmos, ¿no? Los algoritmos que estamos viendo, se puede llegar, ¿no? a discriminar individualmente, ¿no? En términos de precios, y hasta qué punto eso es bueno o malo, ¿no? En derecho a la competencia. Claro. Bueno, es un tema esencial, ¿no? En la temática. Claro, por un lado uno diría, si está del lado de la demanda, ¿no? Y uno accede a estos mercados, uno podría decir, bueno, efectivamente, cuando accedo, si tengo más, en teoría, más información, debiese yo como consumidor poder, al tener más acceso a información, poder decidir más libremente, en definitiva, y en ese sentido maximizar el bienestar cada vez que tomo una decisión. El problema es que eso no siempre se condice en la realidad, y ahora con toda la información que manejan las empresas, evidentemente pueden, en ese sentido, utilizar la inteligencia artificial para discriminar y maximizar su propia rentabilidad a costa del consumidor, y a su vez, evidentemente, si eso viene acompañado de una posición dominante o poder de mercado, también puede afectar la competencia en sí mismo. Entonces, claro, ahí hay un problema sin duda que dice relación con esa temática, y ahí sí hay un rol importante para
para la política de la competencia y para la observancia y ejecución de la misma, ¿no? Hay un desafío importante, además que, claro, estas discriminaciones de precios se dan en estas estructuras de mercado no tan tradicionales que hablábamos antes, ¿no? Que son estos mercados que tienen lados múltiples y que tienen efectos red, ¿no? Y ciertos mercados que tienden al tipping, ¿no? A inclinarse a un lado donde ya no puede haber más competencia. Entonces, claro, mientras más personas pueblan un lado de uno de los mercados colgados a la plataforma, el otro se beneficia de aquello, ¿no? Entonces, es bien desafiante, por ejemplo, también cuando vemos el tema de operaciones de concentración que se piden autorización, lo vimos en Chile con Uber y Corner Shop, que la Fiscalía Nacional Económica inicialmente comenzó a hacer un análisis muy complejo sobre si eran no me acuerdo si eran 4 o 3 mercados, o si al final era uno solo, pero en definitiva se analizó la plataforma como un solo mercado, ¿no? Pero claro, entonces ahí hay un tema que es muy desafiante. Ahora, también, claro, cuando uno dice el consumidor, cuando va al mercado y le aparecen las ofertas, ¿no? Porque el tema es que te aparecen las ofertas que en teoría tú estás buscando, o sea, tus intereses se replican y te comienzan a establecer precios que en teoría no son los precios que debiese el mercado libremente imponer, sino más bien están basados en la posibilidad que tiene el oferente de entender tu preferencia, anticiparla y por ende tal vez cobrarte más o menos. Pero los desafíos nuevamente están en esta confusión de mercados que tienen por un lado publicidad, por otro lado gente que accede a ese mercado pagando el precio de su privacidad y que básicamente al entrar favorecen a el otro mercado y el otro mercado lo que hace es, por ejemplo, publicidad, ¿no? Y ahí es donde se pone más complejo el tema, creo yo. Uh-huh. No sé si te respondí, pero... Sí. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Y otro tema que quizá está más relacionado también con el derecho a la competencia y que comentabas tú, Rafael, es el tema de los datos, ¿no? Y cómo muchas veces pagamos con los datos, ¿no? Y cuando... Me gustaría saber tu opinión, ¿no? Cuando esa amalgama de datos, ¿no?, puede convertirse en un insumo esencial, ¿no? De tal manera que no solamente es el hecho de que tienes los algoritmos, la inteligencia artificial, etcétera, sino que tienes ese insumo, ¿no?, de datos que es irreplicable, ¿no? Y hasta qué punto eso puede ser considerado como un insumo esencial, ¿no?, como lo conocemos en derecho a la competencia. Claro. También un gran tema. Bueno, pasa algo, por ejemplo, que está muy vinculado con esto cuando los datos que recoge la inteligencia artificial son transformados, ¿no? Pasan de ser datos estáticos y son transformados y se les agrega valor. Por ejemplo, a través de lo que en derecho a autor o en propiedad intelectual se habla de la expresión de las ideas, ¿no? Al final, el algoritmo lo que hace es que organiza esa data y le permite que ese conjunto de información armado de cierta forma genera una ventaja competitiva en el mercado. De hecho, muchos de esos datos se mantienen como secreto comercial, ¿no? Pero si te das cuenta, es un secreto comercial que está hecho con un insumo respecto al cual muchas legislaciones declaran que ese insumo, ¿cierto?, está fuera del comercio humano porque es parte del derecho privado, del derecho de la privacidad. Entonces, habría como una nulidad, porque habría nulidad de esas, digamos, de esos actos jurídicos, si quieres, porque en definitiva está prohibido el uso de esos datos. Sin embargo, en los hechos, en lo factual, eso ocurre. Y entonces tenemos un nuevo producto que entrega una ventaja competitiva a la empresa, está forjado con datos,
Y ahí es donde lo que yo hablaba antes, creo que en el fondo los seres humanos nos transformamos en objetos, ¿no? Ya no solamente sujeto de derecho. Y el problema es que una vez que ya está integrado, ya no se puede separar. Entonces, cuando viene la persona y hace uso de sus derechos que establece, los derechos ARCO que están establecidos en la Resolución Europea de Protección de Datos, a ratos uno dice, bueno, ¿cómo separo? Y ahí entra el tema del secreto comercial. ¿Qué es más relevante, el secreto comercial, el dominio, el derecho que hay, derecho de propiedad sobre eso versus el insumo? Y claro, cuando eso se transforma en un tema por ejemplo, tú te referías a los servicios esenciales, ¿no? Sí, a los insumos Por ejemplo, esenciales. ¿Qué punto? claro, por ejemplo, en materia de, claro, de la doctrina de las facilidades esenciales, ¿no? De la infraestructura esencial y todo eso, claro. Cómo la regulación tiene que, en definitiva, ser capaz de identificar cuál es esencial y si puede obligar a un agente en el mercado puede obligar a un agente en el mercado que otra persona que requiera esencialmente recurrir a ese tipo de inteligencia artificial tenga acceso al mismo. Y ahí, bueno, ahí hay que entrar a analizar esa doctrina, esa teoría, ¿no? Para hacer el paralelo, pero es difícil porque no es lo mismo, por ejemplo, el acceso que requiere un nuevo tren a un puente, ¿no? A un puente que ha sido construido por un privado, o, por ejemplo, el sistema operativo de Bill Gates, ¿no? De Windows, que el tema de una inteligencia artificial que ha generado este producto, por ejemplo, que está alimentado con insumos basados en datos personales, ¿no? Es como si construyes una casa en un terreno ajeno, o mejor dicho, construyes una casa en un terreno ajeno con ladrillos propios. Pones los ladrillos, bueno, habría que restituir, ¿no? El derecho civil no dice eso, pero porque habría acción reivindicatoria, pero acá estamos hablando de información, no estamos hablando de bienes tangibles y no intangibles. Entonces el desafío es mayor, pero efectivamente yo creo que esa doctrina va a estar puesta al servicio de las agencias de regulación y los tribunales en general, y que más temprano que tarde se va a recurrir a ella, porque seguro que va a haber ciertos grados de inteligencia artificial que van a proveer tal servicio que si algunos competidores no puedan acceder al mismo, van a ser eliminados, ¿no? Van a ser eliminados de la competencia. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Y por último, yo tengo una pregunta que se sale un poco del derecho de la competencia ahora, tiene que ver más con el aspecto ético, ¿no? de la inteligencia artificial. Y me gustaría saber su opinión sobre todas estas obligaciones, ¿no? De responsabilidad social, medioambiental de las empresas, y cómo quizá las empresas, ¿no? A través de este tipo de obligaciones podrían llegar a autorregularse de tal manera, ¿no? Que creasen o utilizasen la inteligencia artificial de manera ética, y que esto podría, y cómo esto podría quizá convertirse en un elemento competitivo, ¿no? De las empresas. Es decir, yo tengo trustworthy, ¿no? Artificial intelligence, o sea, tengo una inteligencia artificial, pero la uso de manera ética, etcétera, y cómo esto podría, ¿no? Quizá en el mercado considerarse como un elemento competitivo o no. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre este tema, si simplemente vale con estas obligaciones, ¿no? De reportar la responsabilidad social, medioambiental de las empresas, o quizás los gobiernos deberían de ir un paso más allá y regular este tipo de cosas, ¿no? O el hecho de que las empresas tengan inteligencia artificial ética. Claro, es que ahí creo que ahí se parte de un problema y yo tengo una visión muy crítica de esto y lo voy a decir con el mayor de los respetos, pero creo que el compliance con todo este tema del medio ambiente, con la responsabilidad social corporativa, es algo que las empresas no hubiesen deseado. Las empresas tienen una racionalidad económica y las empresas siempre van a buscar un beneficio económico, la renta. Entonces, todo aquello que implique costos para las empresas es algo que no
no es deseable. Entonces, claro, no solamente es una cuestión regulatoria o normativa, sino también es una cuestión cultural. Hoy se está incorporando este elemento de protección del medio ambiente, de la responsabilidad social corporativa con este discurso, por ejemplo, de justicia social, de inclusión, ¿no? Son estos conceptos que se nos están vendiendo ahora, para que de alguna u otra manera el sector corporativo, privado, también se ponga al hombro tareas, por ejemplo, ¿no? de ayuda social. Porque probablemente los estados por ineficiencia, por tamaño, por falta de recursos no lo puedan hacer. Entonces vendría a ser una caridad corporativa, vamos a decirlo de esta manera. El punto es que ahí hay un peligro también, porque hasta cierto grado las empresas podrían estar asumiendo roles que le competen al Estado. La empresa privada no es una agencia de beneficencia. Esto puede sonar durísimo, pero es que es un hecho. Entonces, ¿hasta qué punto se le está transfiriendo costos a la empresa? Y finalmente la empresa no va a absorber esos costos. Esos costos siempre los va a absorber el consumidor. O sea, al final, supuestamente, los beneficiarios terminan siendo los afectados de todo esto, porque las empresas siempre van a transferir sus costos a quien pueda. Entonces, cuando se habla por ejemplo, de esta idea de que las empresas usan los algoritmos de manera ética, tampoco yo creo en la concepción hobbesiana del ser humano, ¿no? Desconfiado, siempre va a poder, ¿no? Y bueno, Steven Pinker y los estudios neurobiológicos han probado que Hobbes tenía razón y que Rousseau estaba completamente equivocado. O sea, ni siquiera es una cuestión de deseo, sino que es una cuestión científicamente validada. Que el ser humano en comportamientos donde no va a ser castigado, donde no hay un desincentivo para que algo, el ser humano lo va a hacer. Lo mismo se puede hacer con las empresas porque son agregados de seres humanos. Entonces, cuando el interés pesimismo informado. Totalmente, totalmente. Es un pesimista responsable, como decía Sir Roger Scruton. Entonces, el punto es el siguiente. Va a haber regulación en la medida que los reguladores sean regulados y existan contrapesos en las regulaciones, y que el contrapeso no solamente sea regulatorio, sino que sea político y económico. Y ese es el gran peligro que yo veo ahora en la inteligencia artificial, concentrada en muy pocas manos, en muy pocas empresas, con una posición de dominio muy marcada, que tienen un poder económico suficiente para transformarlo también en poder político, sea a través de lobbies, sea a través de financiamiento de campañas políticas. Es decir, entramos en terrenos ya de discusión mucho más complejos, ¿no? Pero no tienen por qué ser invisibilizados. Esto tiene que salir a la discusión porque finalmente lo que está en juego es nuestra libertad, nuestra privacidad, nuestra libertad para tomar decisiones, para tener una vida normal. No se limita solamente a ir a comprar cosas al mercado. Va muchísimo más allá, nuestro derecho a la privacidad, nuestro derecho al libre movimiento, nuestro derecho a la accountability, cómo se están utilizando los datos. No sabemos. Existe otra asimetría enorme. Nosotros sabemos nada de los que manejan estas tecnologías y ellos saben absolutamente todo de nosotros, se los puedo garantizar. Nos conocen más a nosotros que nosotros a nosotros mismos. Eso me parece una posición muy peligrosa porque pone el poder de una mano, una concentración de poder muy fuerte en detrimento de grandes mayorías. Ni siquiera a nivel de empresas, sino de estas mega empresas. Y creo que ahí hay un problema, y con esto cierro, que poco a poco lo que yo veo con peligro y con preocupación es que se está transfiriendo el poder político desde los estados, por lo menos en Occidente, a las grandes corporaciones tecnológicas. Y esto es un peligro, porque nadie los ha elegido democráticamente. No representan los intereses de las mayorías, representan los intereses de sus empresas. Y ese es un gran peligro. Entonces, cuando me digan reguladores éticamente, no creo en eso. Reguladores que sean regulados y que existan contrapesos. Esa es la única forma. Muy bien, muchas gracias, Miklos. No sé, Rafael, si quieres añadir algo. Mira, solo para terminar en una nota más optimista, ¿no? No, pero... Edulcóranos. No, claro, lo que yo digo es que, mira, si bien estoy de acuerdo que las organizaciones y las empresas, sus fines generar utilidades, ¿no? Y las utilidades evidentemente se generan reduciendo al máximo los costos. Los modelos de negocio han ido cambiando. Esa declaración de Friedman, del premio Nobel Friedman, de que básicamente las empresas lo único que tienen que preocuparse es de maximizar utilidad y disminuir los costos, estuvo muy de moda mucho tiempo, pero ha ido cambiando, ¿no? Y es una realidad de que
especialmente empresas que se transan en bolsa, que tienen, digamos, que tienen digamos que su capital, digamos, la empresa, le demos me puse lento, el ownership, ¿no? De la empresa está capitalizada en bolsa y que se transa diariamente. Bueno, efectivamente, si tú recurres a modelos en los cuales buscas disminuir costo a cualquier precio, o sea, a cualquier nivel, recurriendo a cualquier tipo de medio, eso en definitiva a la larga se vuelve insostenible, ¿no? Y por eso que las empresas que cotizan en bolsa y que logran tener sistemas de compliance que operan bien y que ahora obviamente creo que van a tener que incorporar el tema de la inteligencia artificial, es cosa de ver a Facebook, los problemas que está teniendo Facebook, etcétera, ahora. Entonces, si los modelos no son sustentables a largo plazo, yo creo que el precio de las acciones se va a ver afectado. Entonces, hay gente, cada vez más hay personas que no están dispuestas a concurrir al mercado y a comprar bienes y servicios de empresas que no cumplen estándares mínimos en temas de medio ambiente, en temas de derechos humanos, ojo, en temas de, por ejemplo, puede ser de principios orientadores del uso de inteligencia artificial, que no estén certificados en el tema, por ejemplo, de la competencia, ¿no? De tener prácticas que promuevan, que aseguren que sus miembros, digamos, van a evitar justamente prácticas que estén reñidas con la libre competencia. Entonces, yo creo que, en definitiva, cada vez más, el cómo es tan importante como el qué. Y hay casos muy conocidos, empresas que al no preocuparse del cómo, afectan el valor del valor de las empresas en los mercados, ¿no? En las bolsas. Entonces, hay un tema acá que a mí, evidentemente, puede haber niveles, ¿no? Puede haber sectores donde esto está más desarrollado al menos y va a depender del país, ¿no? Pero creo que estamos propendiendo a mercados en ese sentido con estándares más altos y con consumidores mucho más conscientes de los tipos de costos que las empresas están imponiendo a la sociedad. Ya lo vemos con los boicots, ¿no? de productos a ciertas empresas. Entonces, diría que pudiésemos tal vez terminar con una nota un poquito más positiva, ¿no? Muchas gracias, No Rafael. no quisiera abrir la polémica. Yo podría cuestionar eso, pero no es, vamos a cerrarlo ahí, ¿no? Todo es Para cerrarlo en buena. cuestionable, Miklos. Ajá. Obvio. Sí, sí, no, me quedo con esta nota positiva también teniendo en cuenta lo que tú nos contabas, Miklos. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido una discusión súper interesante. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Y con esta nota positiva de Rafael, teniendo en cuenta también la opinión de Miklos, cerramos este panel. Muchas gracias. Gracias, Gracias a ustedes. gracias, Rafa. Chau.